Ahora nos encontramos en la Plaza San Felipe de Neri, una de las plazas más bonitas, pero también una de las mejores escondidas entre todas estas callejuelas que tenemos en la zona antigua de la ciudad. De hecho, me acuerdo cuando yo llegué hace 5 años a Barcelona, que por error llegué a esta plaza, me pareció muy bonita, dije, wow, qué plaza más increíble, pero luego no la volví a ver en meses porque está muy bien escondida la plaza. Pero a pesar de que es una de las plazas más bonitas, más pequeñas, más íntimas, yo diría incluso románticas de la ciudad, es una plaza que en realidad nos recuerda pues uno de los capítulos más fatídicos de la historia de España, la Guerra Civil Española. En este video vamos a hablar entonces de cuáles fueron los bombardeos de la Plaza San Felipe Neri. La Plaza San Felipe Neri es una plaza pues muy conocida, muy pintoresca. Se recuerda siempre pues como datos curiosos que en esta plaza se grabaron películas como El Perfume, algunos videos de música como My Immortal de Evanescence. Es una plaza que prácticamente pues sorprende a locales y a turistas por su belleza, pero sorprende también la mirada de las personas que tienen un ojo un poco más detallista, ya que en toda la fachada de la iglesia tenemos una serie de agujeros que fueron producto de los proyectiles que cayeron aquí durante la Guerra Civil Española. Pero bueno, la Plaza San Felipe de Neri se encuentra en el barrio gótico, muy cerca de la catedral de la ciudad, y se puede acceder a la plaza a través de la calle Montjuïc del Bisbe o por la calle de Sant Sever. Pero bueno, yo vendría por la calle de Montjuïc del Bisbe, que es una de las calles más bonitas de la ciudad. Ya en la plaza tenemos entonces la iglesia San Felipe Neri, que es una iglesia del siglo XVIII, es una de las pocas iglesias en estilo barroco que tenemos en la ciudad. Y bueno, esta iglesia pues destaca principalmente por los altares que tiene en el interior y por unas pinturas que fueron hechas por Joan Llimona, que es bueno, un pintor de la ciudad. Como detalle curioso, en una de estas pinturas se encuentra retratado Antonio Gaudí, que por eso también esta iglesia pues sale en muchas guías, ya que bueno, no es la más famosa ni la más bonita, no es la iglesia más bonita de la ciudad, pero se recuerda muchísimo justamente porque se dice que Antonio Gaudí pues va a venir casi que todos los días a esta iglesia, que era una de sus iglesias favoritas, ya que aquí estaba su confesor Luis María de Valls y Riera. Por eso pues parece ser que venía a diario, incluso algunas personas dicen que era, bueno, que venía a esta iglesia antes de que fuera atropellado entonces por el tranvía que acabó con su vida. Pero bueno, continuemos porque del otro lado tenemos la escuela San Felipe Neri, que bueno, por eso a veces las personas que vienen en la mañana encuentran esta plaza cerrada porque se convierte en el patio de recreo de los niños. Luego en este lado de acá tenemos el Museo del Calçat, que luego más adelante vamos a hablar de este edificio, y del otro lado tenemos entonces el Hotel Neri, que bueno, no sé ahora, pero antes sacaba unas terrazas aquí en la tarde que eran bastante agradable, y luego tenemos pues otro edificio residencial del cual no tengo nada que decir al respecto. Pero bueno, toda esta plaza que les estoy describiendo y que bueno, uno a veces cuando entra a la plaza pues la ve como muy antigua, muy original, muy bonita, es en realidad una reconstrucción ya que fue prácticamente destruida durante unos bombardeos durante la Guerra Civil Española. Entonces, en este video vamos a hablar en una primera parte sobre cómo se empezó la Guerra Civil Española, por qué empiezan los bombardeos también, pero ya en una segunda parte vamos a mostrar cuáles fueron las transformaciones que se hicieron en esta plaza. Tenemos algunas imágenes sobre el antes y el después, entonces quédense hasta el final que esto va a ser bien interesante. Bueno, una primera aclaración es que aquí en este video pues no vamos a contar toda la historia de la Guerra Civil Española, ya me gustaría, es un tema que a mí me gusta mucho, pero sobre todo para las personas que no son de España, tengamos en cuenta que la Guerra Civil empieza en 1936, después de un alzamiento militar que fracasa en contra del gobierno de la Segunda República. El golpe va a ser llevado a cabo por una parte del ejército y va a ser únicamente exitoso en un tercio del territorio, por lo que el resto de acontecimientos se desarrollan en medio de una lucha entre el bando que se había sublevado y el que pues estaba defendiendo el gobierno republicano. Todo este conflicto pues, va a durar 3 años, la guerra termina en 1939 y al final pues, la guerra la va a terminar ganando el bando sublevado. Toda esta cuestión de los bombardeos empiezan pues justamente cuando estalla la guerra, de hecho el 17 y el 18 de julio
pues ya se estaban empezando a bombardear las primeras localizaciones. Lo que pasa es que no fue un bombardeo como tal, en el sentido de que, bueno, España en este punto pues no estaba del todo preparado para la guerra, por lo cual pues tuvo que improvisar algunos aviones, tuvo que transformarlos para bombardear las zonas justamente que se habían sublevado, principalmente Melilla, Ceuta y Tetuán. Pero bueno, es muy interesante tener en cuenta que bueno, España no estaba para nada preparado para esta guerra, menos para lo que vendría a ser una guerra moderna en pleno siglo XX. De hecho, los ejércitos españoles estaban más condicionados para lo que eran las guerras coloniales que se habían estado dando en el siglo XIX. Por este motivo, pues es en este punto de la guerra, empezando, que empiezan a hacer una serie de contactos, y es en este momento cuando las potencias internacionales van a intervenir en la guerra y van a empezar justamente a mandar pues ya aviones bombarderos como tal. Es ampliamente conocido que durante la guerra el bando sublevado contó con el apoyo del fascismo europeo de la época. Hablamos de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, los cuales aportaron al conflicto, entre otras cosas, la aviación legionaria con 750 aviones, mientras que la Alemania fascista de la época aportó unos 600 aviones de la famosa Legión Cóndor, que bueno, todas estas cifras también dependen un poco de las fuentes, estamos hablando un poco de números aproximados. Del otro bando sabemos que las Fuerzas Armadas Republicanas van a contar con el apoyo, más bien poco, de algunos aviones franceses, y luego sí van a tener el apoyo de la Unión Soviética, que va a entregar unos 700 aviones. Fue entonces gracias a estas ayudas que durante la Guerra Civil Española se empezaron a implementar pues estos bombardeos, ya de una forma pues un poco más profesional, por decirlo de alguna manera. Y este es un tema que incluso llama mucho la atención a los historiadores, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ya que se afirma que en muchos casos pues todas estas potencias como Italia, Alemania y la Unión Soviética pues estaban un poco preparando ya para la Segunda Guerra Mundial, por lo que España pues se va a convertir como una especie de campo de práctica. Pues ellos vinieron básicamente acá a probar estas tecnologías, en muchos casos incluso calibrarlas, y por esto pues al final es que la Guerra Civil Española se convirtió en una especie de preludio de la Segunda Guerra Mundial. Por eso tanto interés en venir a España. Pero bueno, ya durante el desarrollo de la guerra, pues tenemos que tener en cuenta que Barcelona en realidad pues no tenía el frente de batalla muy cerca, el frente en realidad estaba en Aragón. Aún así, la ciudad pues siempre fue un objetivo principal durante la guerra, teniendo en cuenta pues que aquí estaba reunida la mayoría de la industria, y además pues después de Madrid pues era la ciudad más grande y con la mayor población. Es por este motivo que, a pesar de tener el frente muy lejano, la ciudad de Barcelona siempre vivió la guerra muy de cerca. De hecho, el primer bombardeo que sufrió la ciudad fue en febrero de 1937, aunque bueno, técnicamente no fue un bombardeo, sino que fue un crucero italiano que lanzó unos proyectiles desde la costa que supuestamente estaban pensados para destruir una zona industrial, pero al final la mayoría de los daños los sufrió la zona del Eixample. Luego pues ya van a venir los bombardeos aéreos como tal. Esto nuevamente pues cambia un poco dependiendo de las fuentes, pero se calcula que durante los 3 años que duró la guerra, la ciudad sufrió alrededor de unos 200 bombardeos. Se empezó bombardeando lugares estratégicos como las zonas industriales, las fábricas. De hecho, el puerto y bueno, la zona de la Barceloneta fueron las zonas más atacadas, pero luego la verdad es que pues algunos de estos bombardeos no tenían un objetivo específico más allá que el de amedrentar a la sociedad. La capital catalana fue entonces objeto de pues estos ataques prácticamente desde el inicio hasta el final de la guerra. Y el caso del bombardeo que vimos en la plaza de San Felip Neri pues tuvo lugar en 1938, un momento pues que, siendo un poco sinceros, pues las cosas no pintaban muy bien para el bando republicano. De hecho, no sé si notaron, pero vimos este mapa al comienzo de la guerra. Pues después de 2 años de conflicto, las tropas sublevadas habían logrado conectar los ejércitos del sur con el norte, habían rodeado a Madrid y habían controlado también toda la cornisa cantábrica. Ahora controlaban pues más de la mitad del territorio, por lo que es a partir de esta época pues que todos estos ataques y los bombardeos pues se van a concentrar sobre todo en esta zona de Barcelona, y ahora sí que van a sentir la guerra más cerca que nunca. El bombardeo de la plaza de San Felipe Neri fue uno de los primeros del año. Tuvo lugar la mañana del 20 de enero de 1938 y fue llevado a cabo por la aviación italiana, que tenía su base en la isla de Mallorca. El bombardeo se realizó de manera ininterrumpida desde las 9 hasta las 11 de la mañana.
y pues lamentablemente algunas de estas bombas terminaron cayendo justo en la plaza, y decimos lamentablemente porque esta iglesia en este momento estaba funcionando como el refugio para algunos niños de la zona, por lo que al final la mayoría de personas que murieron en este bombardeo pues terminaron siendo justamente niños. Entonces, fue debido a estos bombardeos que la plaza pues quedó en gran medida destruida. Pues tengamos en cuenta además que en un espacio tan cerrado y reducido, pues este tipo de proyectiles pueden causar verdaderos estragos. Por lo tanto, lo único que encontramos original de esta plaza es la fachada, bueno, la iglesia como tal. Luego esta parte del costado también es original, y el resto pues quedó prácticamente hecho escombros. La plaza va a quedar entonces de esta manera desde 1938 hasta 1950 más o menos, que es la época en la que desde la dictadura franquista pues la administración municipal va a tomar una iniciativa de reconstruir esta plaza y de alguna manera pues devolverle un poco pues toda esta belleza que la guerra le había arrebatado. Fue el arquitecto municipal Adolf Florenza y Ferrer que va a tomar entonces la decisión de recrear un poco la plaza, utilizando para esto, además muy curioso, otros edificios que se encontraban en la zona del casco antiguo y que fueron entonces reubicados en esta zona. Es por esto que fueron entonces trasladados piedra por piedra. Primero, al lado de la iglesia, se ubicó la antigua casa gremial de los caldereros, que se encontraba antes en la calle de la Boria, y luego se trasladó también en esta zona la casa gremial de los zapateros, que se encontraba en la calle de Corribia y que funcionó por un tiempo como el Museo del Calzado. Ambas casas corresponden al siglo XVI, por lo que pues, terminaron dándole como un aspecto bastante genuino a la plaza. Ya luego se construyó el edificio, el hotel que nombramos antes, y este edificio de residencias que sigue siendo igual de relevante. Lo siento mucho por las personas que viven ahí. Luego ya la fachada de la iglesia se dejó tal cual quedó después de los bombardeos, para tener un espacio en la ciudad pues justamente que nos recordara pues cuáles son todos los horrores y todos los crímenes de la guerra. Entonces, pues justo en esta zona de la ciudad tenemos un espacio que nos hace un poco reflexionar en torno a lo que son estos capítulos tan oscuros de la historia de España. Pero bueno, espero que hayan disfrutado mucho este video. Cualquier tipo de pregunta, ya saben, nos lo pueden dejar en la caja de comentarios. Pueden dejar like si les gustó el video, y sobre todo suscribirse para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Esto de los likes y los comentarios nos ayuda mucho por las cuestiones de los algoritmos de YouTube. Entonces nos pueden dejar incluso un emoticón. Pero bueno, chicos, esto es todo por hoy y adiós, hasta la próxima.